¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Lo que viene tocando a partir de lo que estoy compartiendo, ¿está bien? Siempre aclaramos eso. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 17 al 24. Dice la palabra del Señor, versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué decir circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Está ahí la palabra del Señor en el día de hoy. Le puse de título a este sermón de hoy: ¿quién dijo que la Biblia no es actual? A veces las personas piensan, muchos meditan y reflexionan dando por sentado que la vigencia de la Escritura no es tal y por eso empiezan a utilizar otras cosas, pero creo que es muy actual la palabra de Dios y hoy vamos a ver justamente eso. Hace unos días se realizó una marcha de protesta, justo me tocó andar por esa zona, en el cual se involucraron muchos sectores de la sociedad. La situación puso de manifiesto el rechazo general de gran parte de nuestra población a la posibilidad de que se beneficiara con la famosa ley del 2x1 a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura que tuvimos aquí en nuestro país. Uno de los crímenes que estas personas cometieron, por los cuales están pagando, fue la apropiación ilegítima de niños que eran hijos de aquellos que fueron justamente detenidos y con el tiempo desaparecieron. Con el tiempo, organizaciones de derechos humanos han logrado reconocer a jóvenes que justamente son hijos desaparecidos. Lo interesante, a veces he escuchado los relatos de algunos de estos jóvenes, lo interesante de la situación es que muchos de ellos han contado cómo la vida se les cambió al descubrir su verdadera identidad. Saber quiénes son realmente y conocer su verdadero origen ha modificado para siempre su vida. Muchos de ellos te comentan el hecho de que cuando les preguntaban a los padres, por así decir, adoptivos que se quedaron con ellos, nunca le comentaban sobre su pasado y cambió su vida al conocer ahora su origen. Pensando en eso, se me ocurre que es fundamental para cada cristiano reflexionar sobre eso, tener constantemente una visión clara de quiénes somos y cuáles son las cosas que realmente nos definen como personas. Seguramente nos va a dar ánimo para afrontar cualquier circunstancia particular en nuestra vida. Por ese lado es que hoy quiero introducirte sobre la importancia de entender tu identidad, porque definir tu identidad te hace quien sos y te anima a poder encarar las cosas de la vida. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy.
¿Está bien? El tema del sermón de hoy es que la palabra de Dios nos anima al contentamiento cristiano en cualquier circunstancia. Ese es el tema de hoy. La palabra de Dios nos anima al contentamiento cristiano en cualquier circunstancia. Bueno, ¿cómo es que nos anima? Hoy nos va a animar considerando 3 aspectos fundamentales de nuestra vida cristiana. ¿Está bien? Decidí comenzar cada uno de estos aspectos con una palabra: ánimo. Lo que la palabra de Dios nos da hoy es ánimo. ¿Está bien? El primero de los ánimos que nos da es ánimo. Tu vida no se define por el contexto de tu condición natural. Versículo 17 al 19, los volvemos a leer. Dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Al comenzar nuestro texto, vamos a encontrar el principio que regula toda nuestra exposición de hoy, que en un sentido es lo que regula todo este capítulo. Si vos prestás atención y seguís conmigo la lectura, el versículo 17 comienza dando el principio general que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando. Fíjense que dice: cada uno en la forma en que fue llamado, así ande. Y digo ande y no haga, porque la palabra más clara para utilizar acá en la traducción no es haga, sino ande. No sé si podrás buscar, perdón que por ahí no te dije, Catriel, la Biblia de las Américas y poner ese versículo. Pero este es el punto, digamos, el principio que encontramos aquí. Si vos estuviste en toda la serie esta de sermones que venimos dando, el principio es eso. Un estado de vida no define tu espiritualidad. ¿Se acuerdan que vimos? Por ser soltero no sos más espiritual que por ser casado, ni por ser divorciado son menos espiritual. Por decidir seguir el celibato no vas a ser más espiritual que por no decidirlo. Son decisiones, pero ya hemos visto de que eso no define. Bueno, bajo este mismo principio se rige todo lo que sigue acá adelante. No sé si lo pudiste encontrar. Si no, no te hagas problema, pero lo tenés ahí. Fuera de esto, según el Señor ha designado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, ¿qué dice? Así ande. Esa es la palabra más clara. Es la palabra peripateo. No la puse, pero quería aclararlo porque como que suena medio raro en nuestra Reina Valera, así haga. En realidad es así ande. De acuerdo como cada uno fue llamado, así ande en la vida cristiana, así viva en la vida cristiana. La vida cristiana no se define por una condición o por una situación, sino por una identidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Se entiende? La palabra quiere enseñarnos aquí entonces que es la idea que podamos sentirnos bien, sea cualquiera la situación en la que nos encontremos. Eso es lo que aquí vamos a encontrar primeramente. La idea es estar contentos, o sea, que haya contentamiento, sea la situación en la que te encuentres, sea el estado en el que estés, porque ese estado no define lo que sos. Y eso es lo que hoy voy a explicarte con más tranquilidad. La idea es que nuestro andar cristiano no depende de un contexto específico, sino de entender que es Dios quien dirige nuestras vidas. La situación aquí en el caso de los corintios, que eran creyentes buscando una situación diferente en su vida para un mayor grado espiritual. Esto es lo que vimos viendo, ¿se acuerdan? Capítulo 2, 3, era todo el tiempo ellos queriendo supuestamente por medio de esas filosofías que se habían metido dentro de la iglesia, buscar un cierto grado espiritual superior. ¿Está bien? Y ya hemos visto que que ellos necesitaban comprender que para crecer en la vida cristiana era necesario ser lleno del Espíritu Santo por sobre cualquier tipo de condición que se quisiera buscar aparte de eso. Eso ya lo vimos y lo dijimos, ¿se acuerdan? Una vida cristiana madura, fructífera, no depende de una condición, sino que depende de ¿qué? De estar lleno del Espíritu Santo. Es de esa manera que crecemos en el camino del Señor.
Si pensabas, y ya lo hemos hablado, que porque te vas a casar eso te va a hacer más espiritual, estás equivocado. Si pensabas que por separarte de tu marido inconverso te ibas a hacer más espiritual, tampoco. Por lo que dice a continuación, esto que está hablando aquí el apóstol, es un principio para todos los cristianos. Fíjense que dice en el versículo 17, así haga, y dice, esto ordeno en todas las iglesias, o sea, esto enseño, de esta manera pongo orden en todas las iglesias. Los creyentes debemos andar de acuerdo a esta idea. Así como el apóstol en cada lugar que él estuvo enseñó de esta manera, esa enseñanza apostólica, es claramente también para nosotros. Si te quedan dudas, podés ir a Efesios capítulo 5, versículo 17. Fíjate que bajo la misma idea aquí le habla a los Efesios y dice la palabra del Señor, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Fíjense, en ese momento cuando predicamos esto, ¿se acuerdan que era? Ellos buscaban embriagarse para intentar tener una mejor conexión con Dios, pero la conexión con Dios no se logra por medio de algún efecto externo, sino justamente porque antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando todas estas cosas empiezan a estar en tu vida, cuando cada día vas tratando con tu pecado, cuando cada día buscas más del Señor en oración, en búsqueda de su palabra, cuando cada día te sometes a la iglesia local y a los hermanos, entonces estás siendo lleno del Espíritu Santo. Y ahí sí se van a ver ese cambio espiritual que tanto anhelas. ¿Se entiende eso? ¿Me siguen? Díganme que sí. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Bien. En el primer caso, entonces, dijimos, la primera forma de dar ánimo, la palabra le pone énfasis a notar que el contentamiento para los hijos de Dios está por encima de su condición natural que se nota en ellos. Eso lo notamos al ver las preguntas que tenemos a continuación, las cuales vamos a revisar. Fíjense que dice versículo 18, ¿fue llamado alguien siendo incircunciso? Quédese así, quédese circunciso. Alguno puede decir, qué raro. Está diciendo, bueno, si te circuncidaste, quédate así. Y van a decir, y obvio que te va a quedar así. Pero no, pareciera como que fuera obvio, pero buscando en el contexto original, había un problema que estaba pasando. Había personas, judíos de nacimiento y obviamente practicando la circuncisión, porque eran del grupo étnico de los judíos, pero había un problema. En aquella época, dentro del Imperio Romano, estaba mal visto a los que se circuncidaban. Medio que los discriminaban a los judíos justamente por practicar la circuncisión. Entonces había muchos judíos que para estar bien visto en su época, lo que hacían era practicarse una cirugía especial que de alguna manera camuflara, fingiera de que en realidad no se habían circuncidado. Me dice, ¿pero por qué? Bueno, en aquella época era común que los hombres se bañaran en un baño general, entonces se notaba eso, entonces por eso es que muchos intentaban de alguna manera hacer una cirugía especial para que nadie se diera cuenta de que eran judíos. Y esto estaba pasando obviamente en la iglesia. Entonces Pablo le dice, el que ya ha sido circuncidado, quédese así. No hace falta hacerse ninguna cirugía para volver atrás eso. Eso no define su espiritualidad. ¿Se entiende? Sonaba, yo sé, medio raro, pero esto era lo que pasaba en ese contexto. Por otro lado, la siguiente pregunta era al revés. ¿Hay algún cristiano circuncidado? Bueno, la respuesta es la misma. Quédense así. ¿Hay alguno que esté incircunciso? Bueno, no se hagan problema. De hecho, había también dentro de la congregación personas que luchaban
con la idea de judaizar, de tomar las costumbres de los judíos, porque creían de que así van a buscar más a Dios. Y nuevamente Pablo, aquí no lo vamos a ver tan fuertemente como lo vemos en la carta de los Gálatas, pero estaba pasando eso, y entonces nuevamente la palabra de Dios, ahí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: no hace falta que se circunciden, quédense así nomás. No, los que están circuncidados, quédense circuncidados, no cambien. Los que no se han circuncidado, quédense así, no hace falta cambiar. Por lo tanto, encontramos palabras de ánimo para ambos casos. No se hagan problema, no intenten disimular algo que no son. No se preocupen por eso. Si alguien te puede identificar como un judío, pero cristiano, no hay problema. Y si alguien te puede ver como un cristiano gentil, no hay ningún problema. La situación es que el creyente no debe afligirse por lo que ha sido antes de conocer a Dios, o por una situación peculiar a su contexto, cultura o formación. No debemos fingir para ser aceptados por la iglesia local, sino vivir lleno del Espíritu para poder someternos unos a otros en el temor de Dios, soportando nuestras diferencias. Ese es el punto aquí que tenemos que ver. Y una aplicación para nosotros. Si nos ponemos a pensar, vamos a encontrar muchas diferencias entre nosotros. Diferencia de piel, diferencia de contexto académico, diferentes formas de crianza, diferentes lugares donde vivimos, diferentes contextos sociales, monetarios. No importa. No importa. Debemos soportar nuestras diferencias. Esa es la esencia de la iglesia local. ¿Cuál es la esencia? Pecadores salvados por gracias de distintos contextos, viviendo la vida cristiana juntos en amor. Efesios capítulo 4 dice, versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Exactamente lo mismo. Así como fueron llamados, anden ahora de acuerdo al llamado que recibieron, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que éramos, ¿de dónde provenimos? Solo es algo secundario, hermanos. La circuncisión nada es al igual que la incircuncisión. Un cristiano no es cristiano porque se circuncide o no se circuncide, sino por la obra de Dios que lo ha hecho nacer de nuevo. Eso es lo que te define como cristiano, que Dios haya obrado en tu vida. Gálatas capítulo 6, versículo 15 dice: porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que te define como cristiano. ¿Se acuerdan Jesús hablando con Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Eso es una obra que el Espíritu Santo hace en vos. Entonces no depende de intentar hacer algún tipo de rito para entonces así que ahora seas parte de la familia del Señor. Es solamente por la obra de Dios. Un creyente no se reconoce por la circuncisión, por guardar cierta clase de ritos o costumbres religiosas, sino por guardar los mandamientos de Dios. Eso dice nuestro texto. Dice: la circuncisión nada es y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, o sea, por sus frutos. Un cristiano no se reconoce por otra cosa que no sea sus frutos. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya. Dios nos creó, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué fin? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Dejemos, hermanos, de querer fingir ser quien no somos, en el sentido de querer ocultar nuestros orígenes, y vivamos en armonía y paz con nuestros hermanos en la fe. De la misma manera, seamos cuidadosos en no actuar de manera diferente con aquellos que son diferentes a nosotros, sino amemos como Dios nos ama a nosotros. Él nos recibió así como estábamos. Nos amó así como éramos. No hizo diferencia. Pero solo podremos vivir así, recordando que Cristo es nuestra paz, que hizo de nosotros un solo pueblo. Dice Efesios capítulo 2, porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si Cristo es nuestra paz, cuidado, hermano, con poner paredes entre nosotros como hermanos. Y seamos cuidadosos, porque justamente hoy lo hablábamos durante el almuerzo en mi casa. La gente vive así. ¿Por qué hay tanta discriminación? ¿Por qué hay tanto temor en la calle? Porque la gente desconfía de uno del otro. ¿Y eso por qué es? Por el pecado. El pecado ha generado división entre las personas. Hoy vas por la calle y ves la persona que pasa alguien medio así rarito o con una gorra y ya la gente se aleja, tiene miedo. Y el que es pobre tiene resentimiento hacia el que es rico. Y el de la clase media tiene resentimiento hacia el de los planes sociales. Y el de los planes sociales tiene resentimiento con el gobierno. Y unos a otros se odian. ¿Por qué? Por el pecado, hermano. Pero entre nosotros, así como escuchamos hoy en la apertura, no debe ser así. Debemos amarnos y aceptarnos, aunque somos diferentes. Así tiene que ser. No tengas temor porque alguien diga, bueno, mirá, no quiero que se enteren que por ahí soy medio bruto, medio que no sé hablar. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. No, pero no quiero invitar a nadie a casa porque mi casa es humilde. No tengas temor de eso. No, vivamos en amor, hermanos, y aceptémonos con nuestras diferencias. Y dejemos que el Evangelio logre el milagro de hacernos más parecidos a Cristo. Yo no busco que vos seas más parecido a mí, ni vos tenés que buscar que yo sea más parecido a vos. Ambos nos tenemos que parecer más a Cristo. De eso se trata. Seguimos adelante. El segundo principio de hoy. Ánimo. Tu vida no se define por el contexto de tu situación social actual. No se define por lo que eras. No se define por tu condición social actual tampoco. Versículo 20 y 21. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. El segundo aspecto es considerar la situación social. Nuevamente se repite, cada uno en el estado en que fue llamado, así se quede. En este caso, hablando respecto aquí a los corintios, que muchas personas llegaron a la iglesia de los corintios estando en situación de esclavitud, de servidumbre. En aquel tiempo, casi la mitad de las personas de aquel contexto eran esclavos. Algunos eran mejor tratados que otros. Vos podías ser médico y ser esclavo. Vos podías ser maestro y ser esclavo. ¿Está bien? Algunos esclavos eran tratados mejor por sus amos, otros no. Otros esclavos realmente eran muy maltratados. Pero sea el caso que sea, nuevamente aquí la palabra es lo mismo. Siendo esclavos o libres, el principio sigue siendo el mismo. Tengamos contentamiento sin importar nuestra condición social.
¿Quería decir que el apóstol entonces apoyaba la esclavitud? No, de ninguna manera. Vemos que, si vemos nuestro texto, dice, si puedes hacerte libre, procúralo, no hay problema, mejor. Ese no es el punto de la cuestión. Lo importante de todo es entender que el contentamiento del cristiano no está en eso, sino simplemente en saber que sus pecados han sido perdonados y que siendo una nueva criatura las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas sin importar su condición social. El cristiano es cristiano, sea la condición social que sea, esté en el contexto social que esté. El creyente vive su vida cristiana con mucha o poca plata, viviendo en una casa humilde o con una situación próspera. Se es cristiano viviendo en una democracia, en una dictadura, en Argentina, en Corea del Norte, en Estados Unidos, en Japón o en la China. Ser cristiano no es una condición que dependa del lugar donde vivo. ¿Por qué? Porque los cristianos no pertenecen a ese lugar. Su reino no está en esta tierra. Su reino es de este mundo. Por lo tanto, Él no vive de acuerdo a su condición. Eso no lo define. Su reino está en los cielos, de donde un día espera a su Salvador Jesucristo, que va a venir por Él. Por eso es que aquí la palabra dice, no te hagas problema. Eres esclavo. No hay ningún problema. Puedes ser cristiano y ser esclavo. Puedes ser liberto y ser esclavo. Y seguir siendo cristiano. El cristiano no se desenvuelve confiando en una condición particular de vida, sino en aquel que le da la vida. Esa es la diferencia. Él no confía en tener mucho, Él no confía en tener poco. Él confía en aquel que le dio la vida y nada más que eso. Y el apóstol Pablo fue un testimonio de eso. ¿Se acuerdan en Filipenses? Él dijo, sé vivir con poco, sé vivir con mucho, con abundancia, con escasez, en todo y por todo he sido enseñado. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi vida cristiana no se define porque tenga mucho o tenga poco. Y tu vida cristiana no debería definirse por eso. Un cristiano es una persona que aún en una situación de vida hostil puede vivir con el gozo del Señor que lo sostiene en cada circunstancia. ¿Por qué muchas veces no se ve reflejado esta clase de vida en los creyentes? ¿Por qué somos tan dependientes de nuestras circunstancias? Seamos sinceros. ¿Por qué? ¿Por qué cuando la cosa va sobre riel estamos bien y ahí estamos escuchando canciones y cantando coros y leyendo la Biblia, y cuando las cosas no nos van como queremos empezamos a enojarnos, nos quejamos, no queremos orar? ¿Por qué? Yo creo que es porque no consideramos que nuestro reino no es de este mundo. Y al apegarse tanto a lo terrenal, dejamos de actuar acorde a nuestra ciudadanía. Dice Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué es tu vida? Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El problema de que las circunstancias te terminen controlando no es que Dios haya cambiado, sino que muchas veces en vez de poner la mira en las cosas de arriba, las ponemos en las cosas de abajo. Y cuando entonces lo de abajo empieza a hacernos desfavorable, ¿cómo vas a estar? Mal. Como reflexión, es también interesante considerar
y me parece importante pensarlo un poquito junto a ustedes, si debemos involucrarnos en la realidad social de nuestro entorno, si como cristianos tenemos que involucrarnos en las cosas de este mundo. ¿Somos llamados a cambiar la condición de nuestro país? Algunos me miran, no entienden. ¿Tengo, Sergio, que ir a agarrar el bombo y empezar a Plaza de Mayo a hacer que las cosas cambien de esa manera? ¿Somos llamados a cambiar la condición de nuestro país? Bueno, la respuesta es sí y no a la vez. Es afirmativa desde el hecho que desde el tiempo de los apóstoles, la iglesia siempre afectó a la sociedad. Hechos capítulo 17, vemos lo que pasaba con la iglesia. Estaban buscando ahí a Pablo, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Pero ¿cómo trastornaban? ¿Desde lo social? ¿Desde lo político? ¿O desde qué lado ellos trastornaban? Como estos hombres los acusaban. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo ¿qué cosa? Que hay otro rey. ¿Que quién era ese rey? Jesús. La iglesia ha afectado a la sociedad, en ese momento afectó, pero no lo hizo desde el activismo social o desde buscar la prominencia en los ámbitos políticos, sino sencillamente en pregonar la verdad del Evangelio y demostrarlos en sus vidas. Los cristianos no buscamos cambiar a la sociedad, sino cambiar los corazones de aquellos que viven en esa sociedad por medio del Evangelio. Justamente en este sentido, Jesús chocó en su ministerio, porque ¿qué querían los judíos? Ellos pensaban de que Jesús iba a venir a cambiar su condición política. Ellos pensaron que Jesús iba a traer todo su poder y iba a cambiar, iba a sacar al imperio romano y los iba a volver a establecer como nación. ¿Se acuerdan en la lectura bíblica? Los apóstoles al comienzo pensaron en eso también. ¿Qué decían ellos? Bueno, ¿vas a establecer el reino ahora ya? Y él le dijo, no, chicos, no entendieron nada. Mi reino no es de este mundo. Mi intención no es venir a cambiar las condiciones políticas. El evangelio que les traigo es un cambio del corazón. Ahí es donde apunto. Porque reyes salen y reyes vienen. Gobiernos salen y gobiernos vienen. El problema de la sociedad no son los gobiernos, son los corazones que están lejos de Dios. Es el pecado. Y eso es algo que solo Dios puede cambiar. Y lo hace por medio del Evangelio. En eso se trata, hermano. Nunca en la historia del mundo la iglesia influyó más a donde estuvo que cuando más se aferró a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no tanto querer tomar atajos y buscar ser influyente desde otro ámbito. No es sacando un gobierno corrupto e intentando ahora poner otro que sea mejor. Es afectando al mundo con el Evangelio y nada más que eso. Y si lográs afectar a la sociedad por medio del Evangelio, va a cambiar la sociedad. ¿Pero por qué? Porque los que viven en esa sociedad cambiaron. Es por eso. Es necesario ser cuidadosos en toda una nueva corriente evangélica que busca acercar a Cristo a la sociedad por medio de un movimiento social. Y es que ser cuidadoso con eso, porque eso es imposible. Eso es querer usar la misma filosofía del mundo, la cual capítulos antes en la epístola se nos condenó abiertamente. Dice, no utilicen la forma de pensar de la filosofía de este mundo. Eso no cambia a las personas. ¿Se acuerdan que leímos? Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui presentando unos discursos políticos.
No fui queriendo cambiar a los gobiernos. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue lo único que me motivaba. ¿Por qué? Porque el apóstol entendía que era la única forma de que cambiaran. No hay otra forma. Asimismo, seamos cuidadosos, hermanos, en que queriendo ser de ayuda a la sociedad, lo cual es muy bueno, el hecho de que la iglesia haga una ayuda social no está mal, pero que eso no nos haga descuidar, a focalizarnos solo en la asistencia, dejando de lado el único remedio para el problema del hombre. El único remedio para el problema del hombre es el Evangelio de Jesucristo, que tiene el poder de cambiar las vidas de verdad. A veces pasa así en muchos movimientos, aún que se hacen llamar evangelísticos. Van y quieren ir a llevar el evangelio y se preocupan en llevar doctores, profesionales, un montón de cosas lindas, pero a la hora de predicar el evangelio dicen cualquier cosa. ¿Cómo puede ser posible? Pasa eso. Todos preparados, llevan cosas, alimentos, libros, un montón de cosas, que está todo precioso y es lindo. Y dice, bueno, ¿y ahora cuándo predican el evangelio? No nos deja mucho predicar. Y entonces, ¿para qué fueron? Pobre siempre va a haber. Y no lo vamos a solucionar llevándole esos alimentos. Tal vez en ese momento, pero lo que necesitan esa persona realmente es que el evangelio transforme su vida. Porque si se mueren, se van a ir al infierno con la panza llena. Pero se van a ir igual al infierno. Necesitan escuchar el evangelio. Esa es la única forma que realmente nuestra sociedad cambie. Hermanos, que todo esto nos anime a contentarnos y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí pasamos al tercer concepto y último, y creo que es el más importante. Ánimo, tu vida se define por tu identidad en Cristo. Versículo 22 al 24. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Luego de expresarnos dos aspectos que nos animan a tener contentamiento en la vida cristiana, que tienen que ver con cosas que no nos definen como creyentes, ahora el texto pasa a explicar qué cosas sí nos define como creyentes. Dijimos, no nos define nuestro contexto o nuestra condición natural. Dijimos, no nos define como cristianos nuestro contexto social actual. Y ahora vamos a ver lo que sí nos define como cristianos. Y lo que nos define sencillamente no es una cosa, sino una persona, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra identidad está definida por estar en Cristo y no por nuestras características físicas, nacionalidad o contexto social. Somos lo que somos por estar en Cristo. ¿O somos lo que somos por no estar en Cristo? En este caso, para mostrarnos ese principio, el texto usa dos ejemplos mostrando nuestra identidad. Primero dice que el que piense que por estar en condición social de esclavo es menos, el que se ve a sí mismo así, o aquel que considere así a una persona, tiene que darse cuenta ¿qué cosa? ¿Qué dice el versículo 22? El que en el Señor fue llamado siendo esclavo no se sienta menos. ¿Saben por qué? Porque el liberto es en el Señor. O sea que por la obra de Cristo, ahora ese cristiano es libre de la forma más importante, que es la espiritual.
Él está diciendo, pueden vivir toda su vida bajo unos amos que tal vez sean duros, tal vez puedan vivir toda su vida con cadenas, pero aún así son libres de lo que más importa, que es en lo espiritual. La idea en este caso para liberto es la idea de alguien que ha sido liberado de la esclavitud para nunca más volver a ella. O sea, la idea que utiliza acá para liberto es aquel que es presentado, que era esclavo y que ahora que es liberado nunca más va a estar en esclavitud. ¿Qué quiere decir eso? Si un día el Señor te salvó, ya nunca más el pecado tiene el poder para serte esclavo como eras antes. Intentará luchar, muchas veces va a luchar por dominarte, tu carne va a luchar ahí, pero ya no es lo que era antes y nunca más lo será. ¿Por qué? Porque ahora sos liberto del Señor y ya no hay más condenación. Ya no hay más. Sos liberto y lo sos para siempre. Dice una canción, las cadenas Él me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Pero también está el caso de alguien que pensando que por estar en condición social de libre, piensa que eso le da derecho a jactarse o a pensar que puede vivir la vida como quiera. La realidad es que por la obra de Cristo, Él es un esclavo. Ahora utiliza la otra idea. El que piensa que es esclavo, o que piense que por ser esclavo socialmente hablando, literalmente hablando, está mal, quédese tranquilo, usted es liberto. Pero aquel que realmente se sienta contento, porque a mí nunca me va a pasar eso, date cuenta que eso tampoco te hace mejor. ¿Por qué? Porque en un sentido sos esclavo si sos creyente. ¿Por qué? ¿De quién sos esclavo? Del Señor. Eso es lo que dice el texto. El que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. En conclusión, unos u otros no deben ver su identidad de acuerdo a su situación, ya que desde siempre Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que importará siempre de forma primaria no es cómo las personas te vean o cómo ellos te juzguen o la posición social que tenga, sino si estás en Cristo o no estás en Cristo. En la extraña paradoja del Evangelio por el cual somos libres y esclavos a la vez. Por medio del Evangelio somos liberados, pero por medio del Evangelio también somos esclavos de Cristo por amor. Avanzando en esta idea, vemos que el texto prosigue desarrollando el concepto de nuestra identidad, lo que te vengo hablando. Ánimo, tu identidad está definida por Cristo. Y para eso nos dice el siguiente texto, versículo 23, por precio fuiste comprado. Eso es lo que define tu identidad. ¿Quién define tu identidad? ¿A quién le perteneces? Y aquí habla, alguien te compró. Por lo tanto, perteneces a alguien. Y ¿saben qué? Los creyentes conocemos ambas cosas. Realmente me emociona en cada nueva entrevista que hacemos, porque justamente las personas te dicen quién es su dueño y con qué precio se le compró. Fue nuestro Señor Jesucristo quien nos compró, y el precio fue su sangre derramada en la cruz. Eso es lo que te define. Sos de Cristo y Cristo es tuyo. ¿Cómo lo logró? Te compró. ¿Y cómo te compró? Con su sangre.
escondido adentro de esta idea, escondido ahí abajo. Si, yo sé que no se nota, pero si vos ves en el versículo 23, esta idea de comprados, en el lenguaje original es aquel que va y compra en un mercado. Y no está hablando de cualquier mercado, está hablando de aquel que fue a comprar en un mercado de esclavos y que no vio en vos algo que le atrajo y que no encontró en vos algo digno de decir, bueno, este me parece que va a ser mejor, lo voy a comprar, sino que eras el más despreciable y el de menos valor, pero en su gracia, con su sangre te compró. Él te buscó. Jamás vos podías buscarlos a Él. ¿Sabés por qué? Porque eras un esclavo. Y el esclavo no puede hacer nada. Por eso Él te fue a buscar al mercado de esclavos. Y dijo, ese es mío. Y te pagó. Pagó tu vida con su sangre en la cruz. Y por eso recordamos su sacrificio en cada Santa Cena. Cada Cena del Señor recordamos que Él fue a ese mercado y te compró. Me rescató, dice un himno viejo, mas no con plata. Me compró mi Salvador, con oro no, mas con su sangre. Caro precio de su amor. Si es así, entonces no es necesario volver a hacernos esclavos de los hombres, como dice en el versículo 23. No se hagan esclavos de los hombres, o sea, querer buscar contentamiento en la vida cristiana, en filosofías humanas o en cambios supuestamente espirituales, o en hacernos más prestigiosos o reconocidos, o en cualquier otra cosa que no sea Cristo. ¿Por qué querer buscar una identidad en alguna cosa mejor en tu vida que no sea Cristo? ¿Acaso algo tiene mayor valor que lo que Él hizo? ¿Acaso alguna cosa de esta vida se puede comparar al precioso amor de Cristo? ¿Acaso alguna cosa en esta vida vale más la pena que Cristo? En Gálatas capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo decía, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo no tengo más nada que ver con este mundo. Ya no me glorío más en lo que era. En otro lugar dice, si ustedes creen que se pueden gloriar, yo más que todo ustedes, le dice. Pero todo eso es basura, porque para el mundo estoy crucificado y el mundo está crucificado para mí. Ya no tenemos nosotros ningún tipo de relación que ver. No me puedo jactar en nada, solamente en Jesucristo. En Él me puedo gloriar. Él es mi jactancia. En Él es que puedo encontrar mi gloria, solo en Él. Y la pregunta es, ¿cómo? No, ¿qué hay más grande que Él? El texto finaliza volviendo a dar el mismo principio. Cada uno, versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Esta idea de permanecer nos muestra que considerando nuestra identidad en Cristo y teniendo contentamiento en ese principio, podemos permanecer en el estado en que nos encontremos hasta que Dios defina cambiarlo. Cuando Dios en su gracia defina cambiar esa situación que vivís, vas a dar gloria a Dios. Si Él te hace que aumente tu sueldo, gloria a Dios. Si Él te consigue una pareja, gloria a Dios. Pero si te mantienes soltero, también tiene la gloria a Él. Porque tu estado no define quién sos, sino Cristo.
No es imposible vivir como creyente en situaciones difíciles. Y ahí me meto más en las situaciones de la vida. A veces dijeran, si mi enfermedad se fuera, yo entonces estaría mejor. No. El día que me paguen la jubilación voy a estar mejor. Tampoco. El día que mi esposo conozca al Señor, entonces voy a estar mejor. No. No. Ahí sí que voy a buscar más de Dios cuando los dos vengamos juntos a la iglesia. No. No depende de eso. Tu contentamiento está en Cristo y en nada más que en Él. No debemos jamás pensar que una vida santa en este mundo dependerá de alguna condición ajena a la dependencia que tenemos del Señor. Si vivimos es porque Él vive. Si caminamos es porque Él nos da la vida. Si hoy te levantaste y respiraste es por un milagro de Dios. Yo soy la vid, dice Cristo. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Lisa y llanamente porque separados de Cristo nada podemos hacer. Vivimos porque Él vive. Existimos solo porque Él nos da la vida. De hecho, la vida sin Él no es vida. No hay temor ni dudas cuando entendemos que somos hechura suya. Que nuestro documento dice que somos hijos de Dios, nos da ánimo al afrontar lo duro que puede ser la vida. La iglesia perseguida años atrás pudo seguir adelante a pesar de todo, sencillamente porque se aferró a esta verdad con todo su corazón. ¿Cómo hicieron esos hombres del primer y segundo siglo, esas mujeres, para seguir adelante y no claudicar, aun cuando a precio de su vida tuvieron que morir? Sencillamente porque se aferraron a esta su identidad. No eran mejores que vos. No eran más fuertes que vos. Fue su identidad los que lo mantuvo firme. Y obviamente la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y vos? Sí, vos. ¿Nosotros qué? ¿En qué o en quién ponemos nuestra confianza? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En lo que queda en tu caja de ahorro? ¿En la casa que tenés? ¿En tus hijos pones tu confianza? ¿En tu esposo? ¿En tu estudio? ¿En tu prestigio? ¿En quién pones tu confianza? ¿Qué estamos necesitando que cambie para estar más satisfecho con nuestra vida? ¿Qué más necesitas? La última pregunta es, ¿hay algo más importante que tener a Cristo? Actualmente se ha vuelto muy exitoso en muchos púlpitos el querer dar sermones que apuntan a levantar nuestra autoestima. Tratan de animarte a sacar el campeón que hay dentro tuyo y cosas por el estilo. Se vuelven locos para intentar generar en vos que salgo a la calle y digo, me quiero comer la calle cuando salgo. El problema de eso es realmente que con el tiempo, al ver nuestros fracasos, al notar nuestras propias incapacidades, nuestros defectos y pecados, hace que se vuelva cuesta arriba poder encontrar algo dentro de nosotros mismos que nos anime a no bajar los brazos. Saliste regozoso con los brazos levantados y de repente empezás a ver el lunes que se vuelve difícil y ya estás ahí, y de repente pasa el martes y ya estás con una mano que la otra levanta, y cuando te das cuenta llegas a miércoles y ni trayéndolo a Aarón y a Ur te logran levantar los brazos. No hay forma de levantarte los brazos.
porque estabas confiando en tus condiciones, apoyándote en cimientos de arena y no sobre la roca que es Cristo. Démonos cuenta que la única forma de afrontar con gozo las situaciones de la vida es sencillamente traer a nuestra mente y corazón cuál es nuestra verdadera identidad. Fuera de eso, todo será en vano. Y para terminar, si tal vez nunca has experimentado lo que estoy hablando y crees que tu vida nunca va a cambiar por culpa de tu pasado o de tu presente, necesitas saber que Cristo es lo único que necesitas. Eso es todo lo que quiero decirte. No hay otro medio para estar en paz con Dios, solo es a través de la fe, pero no puesta en el lugar equivocado. Tu fe tiene que estar puesta en Cristo y en su cruz. Y cuando eso pase en tu vida, podrás decir junto con la hermana Fanny Crosby, dijo algo así ella en una de sus canciones: bendita seguridad, Cristo es mío. Qué anticipo de la gloria divina, heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido del Espíritu, lavado en su sangre. Esta hermosa sierva de Dios que a las pocas semanas de nacer quedó ciega, compuso unos 9.000 himnos más o menos, como para que te des una idea. Después buscarlo si querés. En cierta ocasión alguien quiso consolarla por la tragedia de ser ciega. Ella respondió que no se lamentaba de eso. ¿Por qué? Porque al llegar al cielo, decía ella, el primer rostro que vería sería el de su Salvador. Solo alguien que tiene contentamiento en su verdadera identidad cristiana puede vivir y servir a Dios honrándole en todo momento. Una canción de esta hermana dice justamente algo sobre su identidad. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hija yo soy. Recordemos hoy nuevamente que fuimos comprados con el precio de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo y que ahora somos de Cristo libres y esclavos por amor. Eso es lo que hoy nos distingue y lo que un día al final de los tiempos será lo único que realmente importe y lo que anima al corazón del creyente, sea cual sea su circunstancia personal. Apocalipsis 22, 1 al 5 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y ¿quiénes? Sus siervos les servirán, sus esclavos, aquellos que fueron comprados, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Pónganse de pie y vamos a orar, hermanos.